¿Alguna vez te has puesto a pensar qué diferencia hay entre los milagros que hace el enemigo con los milagros que hace Jesús? Te lo pregunto porque hay un texto que me gustaría utilizar para introducir la lección de esta semana. El libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 10, 11 y 12. Dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios, hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras. Pero no termina ahí el texto. Dice: mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Sabes? Hay una línea muy delgada entre lo que hace Dios y lo que el enemigo trata de realizar, trata de falsificar. Dios, por un lado, realiza milagros extraordinarios, como lo hizo a través de Pablo en el tercer viaje misionero. Pero había un grupo de personas que también eran encantadores, magos, hechiceros, que trataban de engañar o mantenían engañado al pueblo. Ahora, ¿sabes qué me da gusto con este pasaje que leímos y con lo que vamos a estudiar esta semana? Que Dios nunca permitirá que su verdad sea velada por el error. Dios siempre manifestará cuál es un verdadero milagro y evidenciará los errores que el enemigo quiere falsificar. Hoy vamos a hablar un poquito de eso y muchas cosas más. Tercer viaje misionero de Pablo. Vamos a hablar de cómo Dios lo utilizó de una manera poderosa, de cómo realmente el evangelio tuvo éxito, pero también de las adversidades que tuvo que sufrir. Hoy vamos a hablar de eso y ojalá que nuestra vida sea motivada a dar al Señor lo mejor de nuestras vidas. Quédate con nosotros, estamos listos para iniciar la lección número 10, tercer viaje misionero de Pablo. En un momento, iniciamos. Es un gusto para nosotros el poder darte una cordial bienvenida a un repaso más de nuestra lección. Hoy vamos a estudiar la lección número 10, el tercer viaje misionero de Pablo. Me parece que estos viajes han sido toda una aventura, una experiencia misionera. Como decía en alguna lección el pastor Abraham, realmente los viajes de Pablo son aventuras, ¿verdad? Y cuando uno se involucra en el área del evangelismo, uno va a experimentar muchas de esas aventuras, experiencias maravillosas. Hoy vamos a hablar justamente de estas experiencias y antes de hacerlo nos gustaría mandar saludos a todos los diferentes países que miran este repaso de la lección. Hemos hecho algunas cuentas de la gente que mira este video y son más de 50,000 personas. A todas las personas que siguen este video y que estos videos les edifican para preparar su lección, para repasarla, queremos agradecerles, porque ustedes nos siguen cada semana y esperamos que este repaso que lo hacemos con mucho cariño sea de mucha bendición para sus vidas. Gracias por seguirnos y gracias por seguir este repaso sobre todo y que sea de bendición para sus vidas. Vamos a iniciar nuestra lección presentando a los compañeros que estarán apoyándonos en esta ocasión, comenzando con el pastor Julio Armando Díaz, quien es el director del Ministerio Personal de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida, pastor. Gracias por invitarme. Creo que la lección que estamos estudiando es una lección muy importante, como las que hemos venido estudiando, ¿verdad?, del libro de los Hechos. Y notamos aquí que como Pablo en su tercer viaje misionero, que lo inició libre y lo terminó como esclavo, nos deja muchas lecciones. Todo lo que le pasó en este viaje es de gran importancia para nosotros, ¿no? Y es lo que vamos a estudiar en este momento. Una aventura misionera. Sí, como dices tú, bien dicho, ¿no? Una aventura. Yo creo que, como ya estudiamos en el pasado, por eso Juan Marcos vio lo que le esperaba y mejor dijo, no quiso ir. Mejor no voy, ¿no? Pero sí, Pablo fue un hombre muy valiente. Él amaba tanto a Jesús que ese amor por Jesús lo impulsó a hacer todo esto. Claro que sí, que nuestro corazón sea motivado igualmente. Así es. A eso. Pastor Yolman Méndez Niño,
pastor de nuestra iglesia de Portales. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Creo que sí. Pues la obra que el Espíritu Santo hizo a través de Pablo es de gran importancia, y cómo el dejarse guiar por él puede traer una obra maravillosa en favor de la iglesia. Así que esta semana pues podremos estudiar la manera maravillosa como la obra de Dios se hace grande aún en aquellos lugares donde Satanás ha reinado por muchos siglos, como era Éfeso. Así que es una lección muy reveladora también para nosotros. Claro que sí, lo seguirá haciendo. Uno de los pilares importantes de nuestra lección, el pastor Abraham Ramírez, siempre está con nosotros aquí. Pastor, pues seguimos viajando, ¿no? Al lado de Pablo. Y como hemos dicho, es emocionante. Quien diga que la vida cristiana no es aburrida, no hay emociones, bueno, hay que ponerse a predicar el Evangelio y vendrán las emociones, ¿no? Así que, pues, emocionémonos viendo cómo Pablo, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo y dirigido por nuestro Dios, pues, derriba barreras políticas, económicas, y manifestaciones de Satanás, como la hechicería, y sigue predicando el Evangelio. Pues seguramente será un repaso muy, muy trascendente en nuestra vida. Yo nunca he visto una serie de Pablo. No sé si ustedes a lo largo de su ministerio han visto alguna serie televisiva o de películas de la vida de Pablo, especialmente en todo el libro de los Hechos, pero qué escenas, ¿no? Cada capítulo sería maravilloso, ¿no? Maravilloso. Bien, vamos a proveernos lo que será el bosquejo de nuestro repaso. 3 sencillos puntos. El primero es guiados por el Espíritu. Abarcará los 2 primeros días, domingo y lunes. Después, usados por el Espíritu. Abarcará el día martes y miércoles, hablando de Troas y Mileto, de esos lugares. Y después vamos a hablar de advertidos por el Espíritu, Tiro y Cesarea, hablando justamente de lo que el Espíritu le revela acerca de lo que le va a acontecer al apóstol Pablo. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa. No, vamos a hacer una oración. Antes de hacer la pausa, vamos a hacer una oración. Así como estamos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas una vez más en este repaso de la lección. Estas lecciones de Pablo y estos viajes misioneros, Señor, conmueven nuestro corazón y nos motivan a que realmente nosotros también estemos dispuestos a darte lo mejor de nuestras vidas. Todos los que te amamos, Señor, necesitamos colocar nuestra vida en el altar del servicio, como lo hizo Pablo. Cuántas experiencias, cuántas aventuras, cuántos sacrificios, pero también cuántas victorias se lograron a través de su ministerio. Que nuestra vida pueda ser motivada, Señor, a también proclamar tu evangelio con poder, a dejarnos utilizar por ti como tus instrumentos, Señor. Que esta lección realmente logre ese propósito en nuestras vidas. Dirígenos al compartir estos pensamientos basados en la lección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar entonces de lleno al primer punto, que sería guiados por el Espíritu. Y ahí en los primeros capítulos de Hechos, en el capítulo 18, aparece un hombre, Pastor Julio, muy interesante, un hombre llamado Apolos, varón elocuente, dice la Biblia, poderoso en las Escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor, enseñaba diligentemente, ¿verdad? Y un hombre que hablaba con denuedo en las sinagogas. Un hombre que fue un líder, porque además un grupo de personas lo empezó a seguir, un buen grupo. ¿Qué podemos hablar acerca de este hombre Apolos que aparece ahora en escena? Sí, Apolos, en realidad no se habla mucho de él en la Biblia, pero lo que se dice es muy importante y muy sobresaliente, sí, ¿no? Apolos aparece aquí en escena en el libro de los Hechos, y Lucas lo menciona, y lo define como un extraordinario predicador, fervoroso, elocuente, buen cristiano, ¿verdad? Un buen cristiano. Y dice aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 18, del versículo 24 al 28, que llegó a Éfeso, ¿verdad? A Éfeso, y ahí se encontró con Aquila y Priscila. Dice que Apolos
en el versículo 24, era natural de Alejandría, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden decir de él, que de paso la lección las menciona, y que en realidad, bueno, pues no dudamos que sí haya sido, ¿no? Porque dice que era de Alejandría, y dice que era un hombre poderoso en las Escrituras, ¿verdad? Y que había sido instruido en el camino del Señor, dice el versículo 25, y dice que era de un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente. Es decir, todo esto, estas características que presenta Lucas aquí en el libro de los Hechos, son características muy buenas, ¿verdad? ¿Cómo es que Apolos adquirió esto? Bueno, no lo sabemos. Lo que se piensa, lo que se cree, es que la lección así lo menciona, ¿verdad? Que Apolos conoció a Jesús, ¿verdad? Bueno, es una probabilidad muy alta, ¿no? Conoció a Jesús, se bautizó con el bautismo de Juan y posteriormente se fue a Alejandría y no participó en el Pentecostés, ¿verdad? Por eso es que cuando llega ahí a Éfeso y empieza a hablar con denuedo, y me llama mucho la atención lo que dice el versículo 28, la última parte, que demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y cuando se ponía a debatir con los judíos, su debate era poderoso, ¿verdad? Era fervoroso, conocía, estaba bien empapado de las Escrituras. Y entonces cuando lo ven Priscila y Aquila, dice que lo tomaron, ¿verdad? Lo tomaron y la lección dice que lo pusieron al día. ¿No? Es muy interesante todo esto, porque de una manera muy corta, de una manera muy sintetizada, Lucas presenta a un extraordinario hombre, ¿verdad? A un hombre que tomó el Evangelio de Jesucristo y que no solamente lo tomó, sino que lo predicó. ¿Cómo es que llegó a Éfeso? Por voluntad propia, ¿verdad? Igual que el apóstol Pablo, ¿verdad? No sabemos cómo fue su conversión, no conocemos su pasado, cómo fue que él fue instruido, etcétera, pero lo que sí vemos es que él llega a Éfeso solo, predicando la palabra, lo toma Aquila y Priscila, ¿y qué hacen? Y lo ponen al día, y entonces todavía lo mandan a otros lados a seguir predicando, ¿no? Así que esto nos dice muchísimo de Apolos. Hay una parte aquí que me gustaría contrastar entre Apolos y los otros que encontraron a los otros discípulos, si podemos llamar así, o seguidores. Apolos era un hombre preparado, Pastor Abraham. Apolos era un hombre preparado. Realmente Aquila y Priscila también lo pusieron al día, como dice aquí, ¿verdad? Y era un hombre versado. Pero encontraron otro grupo de seguidores, ¿verdad? Que habían sido bautizados y no tenían tal vez todo el conocimiento, o dice que no habían sido bautizados por el Espíritu Santo, pero eran gente que trabajaba, que también hacía su labor, extendían el Evangelio. Pastor, por supuesto que es bueno cuando uno está bien preparado, ¿verdad? Porque uno puede hacer una gran obra, pero con la sencillez que uno a veces también tenga, o las limitaciones, también Dios te puede usar de una manera poderosa. Me parece que valdría la pena subrayar eso. Sí, pastor. Aunque en el capítulo 18, versículo 25, dice de Apolos, dice, sí, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, nos dan a entender que Apolos pues, fue bautizado, ¿verdad?, por Juan, y el comentarista dice que conoció al Señor Jesús, solo que antes de la pasión, la muerte del Señor Jesús y el Pentecostés, él se retiró de sus territorios y no conocía todo lo que había pasado. Y ahora Aquila y Priscila lo toman, lo ponen al día de todos los acontecimientos. Mira, ese Jesús en quien creemos murió, resucitó y es el Cristo. Entonces él lo creyó y entonces él empezó a predicar eso. Cristo o Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías, ¿no? Y dice el versículo 27, cuando Apolo quiso ir a Acaya, él
decidió ir a Acaya. Así como había decidido, dice el pastor, ir a Éfeso por cuenta propia para predicar el Evangelio, ahora quiso ir a Acaya. Bueno, los hermanos le dan cartas de recomendación para llegar a Acaya y dice que al llegar allá, dice el versículo 27, fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído, porque él con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Conoció el bautismo de Juan, no participó del Pentecostés, nos dice. Pero habiendo participado del Pentecostés o no, sin duda alguna el Espíritu lo guiaba. Claro. El Espíritu Santo lo acompañaba y le daba esa capacidad de hablar vehementemente, con firmeza y con poder la palabra del Señor. Pero el capítulo 19, pastor, nos presenta que Pablo, cuando llegó a Éfeso, encontró a ciertos discípulos. Y al decir discípulos, es que ya también habían tenido un contacto acerca del Señor Jesús. Uh-huh. Ya creían en el Señor Jesús, pero Pablo les preguntó, ¿no? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Y ellos dijeron, pues ni sabemos siquiera del Espíritu Santo. No hemos escuchado de Él, no sabemos de Él. Y yo creo que Pablo les explica, ¿verdad?, que la promesa del Señor Jesús fue que ellos iban a recibir poder cuando recibieran el Espíritu Santo. Bueno, pues no lo hemos recibido. Entonces, pues hay que bautizarse para que reciban el Espíritu Santo, y se volvieron a bautizar. ¿Sí? Y reciben la manifestación de que recibieron, la prueba de que recibieron el Espíritu Santo fue que empezaron a hablar en lenguas. Eran discípulos, sin duda alguna guiados por el Espíritu Santo, pero ahora al ser bautizados nuevamente reciben la capacidad especial, ¿sí?, de hablar en lenguas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para predicar el Evangelio. Ahora les da más amplio. Claro, es una habilitación. Y les da oportunidad de ampliar, uh-huh, ¿sí?, su margen de testimonio. Eran discípulos, claramente, ¿verdad? Sí. Pablo, yo creo, por algo los identificó, claro, de cómo vivían. Eran discípulos, ahora son capacitados por el Espíritu Santo para que ese testimonio que estaban dando ya pueda ser más abarcante y más poderoso con el Espíritu Santo. Así que, con Pentecostés o no, el Espíritu Santo capacita a todo creyente que ha creído en Cristo Jesús y los habilita para predicar el Evangelio. Cuando uno va en carretera y uno le pone un potenciador a la gasolina, uno siente realmente cómo jala, ¿no? Cómo jala. Yo no creía a veces en eso, pero alguien me dijo, sí funciona, y una vez lo probé y le puse un potenciador en el tanque de gasolina en la carretera y se siente mucho mejor. Me parece que, en un ejemplo burdo, me parece que el Espíritu Santo lo que hacía o lo que hace es potenciar, ¿no es cierto? Potenciar tus capacidades, lo que tú piensas que no podías hacer, ahora lo vas a poder hacer en el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo te potencializa, ¿no?, las facultades. Claro, de hecho, bueno, en el caso de estos 12 hombres, pues al parecer ellos también tenían planes de ser misioneros, porque el Espíritu Santo justamente les dio ese don de lenguas. Implica que ellos seguramente fueron a otros lugares donde iba a ser necesario ese don e iban a predicar el Evangelio. Parece un contraste, pero realmente lo que podemos ver en estas dos historias que están seguidas, solo se interrumpe por la división de los capítulos, es que el Espíritu Santo puede tomar a alguien que humanamente tiene muchas capacidades, o puede tomar a otro que tal vez no parece tener muchas capacidades, pero igualmente a uno y a otro lo puede utilizar en el cumplimiento de la misión. Amén. Y después se añade otro elemento más, pastor, que a mí me gustaría, antes de que termine este segmento, que lo tocáramos, cuando dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales del cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ¿no? Interesante, viene un contraste, ¿no, pastor? El Señor, en el contexto de una superstición, de magia, como era Éfeso, entonces vienen y tratan de contrarrestar de alguna manera pues todas las mentiras que la gente predicaba, ¿no?
Pero es interesante notar que Dios sí hace milagros extraordinarios para contrarrestar la mentira. Es importante saber que Dios manda su evangelio con el contexto, pastor. A veces pensamos que solamente el que hace milagros y hace cosas extraordinarias es el verdadero discípulo, la verdadera iglesia, y eso es un grave error en nuestros días. Yo me acuerdo cuando tuve el privilegio de estar en la iglesia adventista en Israel, y el pastor de allí nos platicaba un montón de milagros, pero unos que uno dice, ¡qué bárbaro! Y yo me quedé pensando, ¿por qué en México no pasa esto? Bueno, pues Dios en su grande amor y misericordia, el evangelio lo acomoda de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Éfeso era una ciudad donde abundaba ¿cómo dice la lección? Superstición, la hechicería, superstición, la magia. Era muy común eso allí, ¿no? Obviamente que llega el evangelio, ¿verdad? Con Pablo y los demás, con Apolos y estos 12 discípulos, y pues obviamente que el enemigo tiene que oponerse a eso, ¿no? Entonces, pero vemos que dice aquí en Hechos capítulo 19, que aún con los pañuelos y los delantales de Pablo se hacían milagros. Eso es extraordinario, ¿no? Para una mente muy secularizada, pues esto es imposible, ¿no? Es imposible, pero así lo presenta la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor en unos lugares hace una cosa y en otros otra? Bueno, porque Él sabe cómo puede avanzar el evangelio. Su evangelio. Así es, ¿no? Lo aplica, depende de las circunstancias, depende de las personas que ahí están, depende de las creencias, de las costumbres, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, tú vas al norte de nuestro país y es muy diferente la situación que en el sur, Claro. ¿verdad? Totalmente diferente. Y bueno, pues las circunstancias, la cultura, etcétera, el Señor, como tú dices, contextualiza, ¿verdad? Se adapta a las circunstancias, y vemos aquí que entonces en Éfeso sucede esto, ¿verdad? ¿Por qué no sucede en otros lados? Bueno, pues porque el Señor quiso impresionar a la gente de Éfeso de esta manera. Correcto. De alguna manera Dios tenía que contrarrestar, porque dice aquí que había exorcistas ambulantes, pastor. Yo nada más conozco los comerciantes ambulantes, pero exorcistas ambulantes, pastor. Imagínate cómo era esa sociedad. Claro, yo creo que tenía que quedar claro. Exacto. Que los milagros que obraba Pablo eran divinos. Amén. Porque se podía confundir la gente de que, pues son otros más. Exacto. De estos hechiceros y exorcistas ambulantes que había, ¿no? Entonces debía quedar claro. Entonces, estas personas querían curar con el poder del Espíritu en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Y entonces dice que ellos, a los que tenían malos espíritus, decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Un desconocimiento total, ¿quién es Jesús? Un desconocimiento total de cómo se obtiene ese poder santo para curar a las personas, ¿no? Por eso es que aún los demonios, el espíritu malo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Ni los demonios los conocían, pobres hombres, ¿no? Ni los demonios se identificaban con ellos, y menos el Señor. Yo creo, pastor, que para solicitar un milagro como lo hacía Pablo, pues es teniendo conocimiento del Dios verdadero, tener una estrecha relación con Él, ¿no? Y hacer la obra de tal manera que el Evangelio avance. Yo creo que los milagros se efectúan con el propósito de que la gente crea y que la gente acepte a Cristo Jesús. Por eso los milagros, ¿no? Y la verdad será contundente, pastor, porque dice aquí que algunos que habían practicado la magia vienen con los libros y los queman. Sí. Significa que sí fue contundente, pastor. Lo que Dios hizo fue sí. contundente y quedó evidenciado que todo lo demás
era mentira. Sí, quedó evidenciado porque este espíritu se lanza contra estos hijos de Seba, ¿verdad? Los desnuda, dicen por ahí, los encuerda y empiezan a correr, desnudos, avergonzados, en ridículo. El que se opone a Dios queda así. Los hombres enviados por Dios siempre estarán ahí con el propósito de predicar el evangelio. Tampoco Pablo dijo, a ver, por castigo, pues órale, que se vayan desnudos o qué sé yo. Simplemente fueron consecuencias de querer tener un poder de mala manera. Correcto. El secreto es tener una relación plena con Dios. Amén. Pastor Jonan. Pues yo creo que, bueno, este es solamente un corto relato, porque Éfeso era, de este tercer viaje, Éfeso era la ciudad más importante que él quería visitar. De hecho, el texto nos dice que estuvo 3 años, el mayor tiempo que hubiese estado en alguna ciudad. Eso implica que hubo tantas cosas que hizo Pablo. De hecho, el versículo 10, ahí del 19, dice que hubo tantas manifestaciones que los que habitaban en Asia, o sea, no habla de un territorio local, habla de toda Asia. Y por supuesto que uno de los aspectos más importantes que Dios quería hacer ahí tenía que ver con Éfeso. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo de Diana de los Efesios, ¿sí? Un templo que era 4 veces más grande que el Partenón, una de las maravillas del mundo antiguo. Y ahí venían miles y miles a adorar y a participar de esos rituales, y usualmente tenían que ver más con sexo depravado que otra cosa, pero Dios tenía que llegar a esa grande ciudad donde convergían tantas personas y demostrar su poder. Y eso fue justamente lo que ocurrió y lo que hizo a través de Pablo. Tanto fue el impacto del evangelio en esa ciudad, que uno de los negocios más fuertes de esa ciudad era las imágenes que tenían que ver con esa diosa. Y aquellos que negociaban con esas imágenes, pues temblaron, dijeron, el negocio nos está cayendo a causa del evangelio que predica Pablo. Así que el impacto fue tremendamente poderoso. Dios tenía que ir a ese lugar donde Satanás había hecho un nido y tenía que destruirlo con su poder. Exactamente, así es. Pues yo creo que para concluir este segmento deberíamos no pedirle a Dios que haga milagros por hacer milagros. Creo que debemos pedirle a Dios que nos habilite, que potencialice nuestras facultades y que contextualice cómo Él sabe hacerlo, su evangelio, en cada lugar, en cada país, en cada ciudad, para que su evangelio pueda ser predicado y pueda evidenciar el error en el que vivimos. Vamos a hacer una pausa y regresamos una vez más a esta lección número 10, tercer viaje misionero. Regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 10, titulada El tercer viaje misionero de Pablo. Ya hablamos acerca de su estancia en Éfeso 1 y 2, ya hablamos de todo lo que allí sucedió y vamos entonces al segundo punto, que es usados por el Espíritu. Y vamos a colocarnos en Troas y Mileto. Nosotros sabemos perfectamente que ahí en Troas algo interesante sucedió el primer día de la semana. Vale la pena mencionar que este texto es un texto que muchas veces se utiliza o se mal utiliza para hablar en contra del sábado que Dios estableció desde el momento de la creación, que a lo largo de las Escrituras es un asunto muy claro. Dios estableció el sábado como el día de reposo, pero algunos grupos de repente buscan cómo contrastar o cómo decir que el sábado ya no es bíblico o que ya no es vigente, y entonces utilizan este pasaje. Vamos a tratar de explicar un poquito más este pasaje a la luz de las Escrituras. ¿Qué sucedió ese primer día de la semana, pastor, allí en la predicación del apóstol Pablo? Sí, dice aquí en Hechos capítulo 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. En primer lugar dice que se reunieron para partir el pan.
probablemente, ¿verdad?, tenga que ver con la Santa Cena. En aquel tiempo la celebración de la Santa Cena era con camaradería, ¿verdad? Aquí no se menciona nada de eso, pero bueno, probablemente, ¿verdad? Probablemente fue para la Santa Cena, o probablemente era una cena normal, ¿verdad? Número 1. Número 2, para establecer el día y la naturaleza de la reunión, necesitamos ver varias cosas. En el versículo 8 dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, es decir, que era de noche. Luego este joven eunuco se durmió, ¿verdad?, porque tenía mucho sueño, dice que tenía un profundo sueño, y entonces él cayó. Pero luego vino el milagro, lo resucitaron, y luego todavía Pablo se siguió predicando hasta el amanecer. Hasta el amanecer, ¿no? Tremendo Pablo. Es decir, aquí necesitamos ver, en primer lugar, el comentario de la lección nos hace algunas observaciones interesantes. Ya vemos que era de noche, ¿no? Ahora, el doctor Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, necesitamos ver cómo está haciendo su narrativa. Si lo está haciendo como lo contaban los romanos, que era de medianoche a medianoche, o como lo contaban los judíos, ¿verdad? Si era de la puesta de sol a puesta de sol. Uh-huh. Si era como lo contaban los romanos, entonces era el domingo de noche, uh-huh, ¿verdad? Pero si lo está aplicando como lo contaban los judíos, entonces era sábado de noche, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros que sea domingo de noche o sábado de noche, no está sustituyendo nada el sábado, ¿no? Esto es, no tenemos bases fuertes, sólidas, en contra de todas las bases tan poderosas que tenemos en la Biblia acerca del sábado, para decir que los primeros cristianos o que los cristianos helénicos o griegos ya guardaban el domingo en lugar del sábado. Entonces, creo que los argumentos son muy débiles uh-huh, para hacer el cambio de sábado a domingo. uh-huh. Más se entiende una reunión, pastor, donde Pablo está predicando, una reunión, hasta podríamos decir nosotros una vigilia, ¿verdad? Una reunión de esas especiales que no contradice ni echa por tierra ningún argumento sobre la relevancia del sábado, ¿no? Sábado bíblico. Sí, pastor, se dice que es una reunión especial, Uh-huh. ¿sí? Porque Pablo está pasando por ahí. A veces Pablo no se quedaba mucho tiempo en un lugar, así que aprovecharon esa noche, ¿verdad? Y Pablo alargó su discurso y estaba ahí. Ahora, si es de noche y dice que era el primer día de la semana, como dijo el pastor, si es el cómputo del tiempo según los judíos, ¿sí? Y es de noche y dice que es el primer día, entonces era sábado de noche, uh-huh, porque los judíos al ocultarse el sol ya es otro día. Y si lo hacía como el cómputo de tiempo, como lo hacían los romanos, pues era domingo de noche. Es decir, concluimos, y creo que la Biblia es claro con el contexto, que era una reunión nocturna, correcto, especial. No se acostumbraba a hacerlo en el primer día de la semana. Era una reunión especial que por las condiciones del viaje de Pablo se llevó a cabo. Correcto. Así que entonces no hay bases para decir que ahí es una reunión donde se establezca que ya el domingo era el día de culto de igual los el lugar, discípulos. pastor, ¿no? ¿Qué lugar Exacto. era ese? No sé si era una casa o no dice que era una sinagoga o qué era. No se menciona. No se menciona, una casa, ¿verdad? yo creo que tenía un segundo nivel, por lo menos, que se cayó un tico, ¿no? Okay. Entonces no podemos nosotros, la Biblia no da bases como para pensar en esto. Uh-huh. Pastor, estamos hablando de ciertas ciudades, sí, ¿sí? Éfeso, Troas, que están en Asia. Pero antes dice el versículo 20, el capítulo 20, que saliendo de Éfeso, Pablo fue a Macedonia. Es decir, cruzó el mar Egeo y ahora está en Europa. uh-huh, Y después de Europa, en Macedonia, fue a Grecia.
¿Ok? Entonces, se mueve Pablo. O sea, estas ciudades, Éfeso y Troas, están cerca. Pero antes de Éfeso a ir a Troas, se fue a Macedonia, se fue a Europa y estuvo por ahí algunos meses. Y luego regresa a Troas. Porque dice que su intención era ir a Jerusalén. Y por eso regresa a Asia. Así que es un hombre que se mueve. Y por donde va, predica el Evangelio. Suceden algunas cosas. Pero ahora, de regreso en Asia, llega a Troas. ¿Sí? Y con lo que hemos visto que de su reunión nocturna. Y de Troas pasa a Mileto, ¿no? Y dice que se pasó hasta Mileto, que está más al sur de Éfeso, porque el camino era Éfeso y luego Mileto, pero dice que no, porque se iba a tardar mucho tiempo ahí, dando otra vez, hablando con ellos, y él sabía que se iba a quedar tiempo en Éfeso, mejor se pasó hasta Mileto. Y llamó a los ancianos de Éfeso que fueran a Mileto para despedirse, porque su intención era ir hasta Jerusalén. ¿Okay? Así que entonces en Mileto, él les empieza a hablar y está en Hechos, capítulo 20, y versículo 18. Del 17 nos dice algo de lo que hemos dicho. Desde Mileto, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me porté entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia. Serví al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Y entonces les dice, ¿verdad?, como entregando cuentas, ¿verdad?, haciendo una evaluación de su obra, o evalúen ustedes. Miren, yo desde el primer día que estuve aquí, les prediqué el Evangelio, ¿sí?, de día y de noche, en todas partes, les estuve predicando el Evangelio, ¿ok? Dice el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles de la necesidad de arrepentirse ante Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces Pablo era un hombre dedicado a la tarea que Dios le había dado, predicar el Evangelio. De Asia, el pastor en el segmento anterior mencionó que todo Asia, ¿verdad?, había sido influido por el mensaje de Pablo. Viaja a Europa, y entre Europa y Asia se la pasa predicando el Evangelio, y ahora regresa a Asia para ir a Jerusalén predicando el Evangelio. Y les dice, ustedes lo pueden comprobar, no soy flojo, les he predicado el Evangelio. Y creo que los hermanos lo entendieron, y así lo testificaron, y le pusieron una palomita, porque lo que estaba diciendo Pablo era verdad. Él se dedicaba a predicar el Evangelio. Y aquí me gustaría resaltar algo, pastores, el hecho de estar conectado con el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está contigo, cuando el Espíritu Santo te guía, te utiliza, suceden cosas extraordinarias. Por ejemplo, esto de la muerte de Eutico, cuando Pablo lo abraza y entonces lo toma en sus brazos y Dios permite que él vuelva a la vida. Cuando uno está guiado por el Espíritu, Dios te va a utilizar poderosamente. No es que Pablo hizo el milagro, Dios hizo el milagro, pero lo hace a través de Pablo. Y ahora me llama la atención que cuando él empieza su discurso aquí, en esos textos que leyó el pastor Abraham, como que ya él percibe que el Espíritu Santo le está mostrando lo que viene. Y es la siguiente parte, ya está él como despidiéndose, empieza a decir, yo nunca, siempre hice lo mejor por ustedes, nunca lo hice con un interés personal, y empieza como a despedirse. ¿Qué importancia, Pastor Johnman, de ser guiado por el Espíritu? Cuando eres guiado por el Espíritu, Dios te va a utilizar como su instrumento. Dios va a hacer cosas extraordinarias a través de tu ministerio. Dios te dice, mira, es el momento de ir por aquí o por allá. Cuando veíamos también, Pastor, en lecciones anteriores que les impedía ir a cierto lugar, ahora tienes que ir por acá, y ahora Pablo empieza empieza en un tono diferente a reflexionar, y como que empieza una ligera despedida, ¿verdad? Porque ya el Espíritu Santo le está mostrando que viene el final. Sí, así es. Pues sin lugar a dudas, Pablo tenía una percepción espiritual muy especial. Correcto. Había aprendido a vivir con el Espíritu Santo, a percibir esa presencia y a escuchar esa voz. En Mileto él tiene dos preocupaciones. La primera la registra en los versículos 22 y 23. Él dice, bueno, voy a Jerusalén, ahora ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Esa era la primera preocupación de Pablo a emprender ese viaje.
sin lugar a dudas, Pablo sabía primero lo que los judíos en Jerusalén pensaban. Él había sido parte de los grandes líderes del grupo judío perseguidor, había salido de allí con el propósito de destruir al cristianismo. Ahora él regresa en esta ocasión, pues temiendo de que lo van algo le pueden hacer. Y número 2, la misma iglesia, porque la predicación de Pablo respecto a los gentiles, de permitir que ellos no se circunciden y todo lo demás, había un sector de la iglesia cristiana que tenían su reserva respecto a Pablo. Así que él sabía que no lo iban a recibir ni siquiera en la iglesia con los brazos abiertos. Y la segunda preocupación se cierne sobre la misma iglesia local, en el versículo 29, porque dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, Pablo no solamente se va y da la espalda y se olvida de lo que pasó. Pablo en su mente siempre tiene preocupación. Y lo vemos, ¿no? Cómo en sus viajes él procura regresar por aquellos lugares donde dejó una iglesia para animar, para ver cómo está. La fe. Hay una tremenda preocupación del apóstol Pablo. Entonces él advierte a esos líderes: van a venir, se van a levantar lobos rapaces vestidos de ovejas, van a tratar de dañar a la iglesia. Entonces él procura advertir a los líderes que están reunidos de que se mantengan firmes. Así que antes de partir ya él tiene en su corazón algunos temores, y él prácticamente sabe que el final de su viaje en Jerusalén va a terminar en graves problemas. ¿Cómo contrasta la mentalidad de Pablo con la mentalidad de Demetrio? Fue, ¿verdad? Demetrio. Pablo actúa como un verdadero pastor, preocupado por sus iglesias, preocupado por sus ovejas. Van a venir lobos rapaces, está afligido. ¿Qué va a pasar con ustedes? Demetrio, un hombre que hace cosas espirituales pensando en su ganancia. Sería bueno tomar este momento para reflexionar qué clase de líderes somos. No solo pastores, líderes en todas las líneas de acción. ¿Qué nos mueve? ¿Nos mueve el amor a la iglesia? ¿Nos mueve el amor a las almas? ¿Nos mueve confirmar la fe de los hermanos, que no se vayan, que no se desanimen? ¿O nos mueven nuestras ganancias personales? ¿Verdad? Nos mueven nuestras ambiciones egoístas. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Nos mueve un salario? ¿Qué nos mueve? Porque Pablo, lo que realmente le movía era el amor por Cristo y el amor por las almas. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece bien? Y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección 10, tercer viaje misionero de Pablo. Regresamos. Junto al trono de Dios hay santidad. Junto al trono de Dios hay ángeles y se inclinan ante el Rey y le adoran sin cesar. El que vive para siempre es nuestro Dios. Junto al trono de Dios hay majestad y 24 ancianos le adoran sin cesar y se postran ante el Rey y le alaban con fervor. El que está sentado en el trono es Dios, Rey de reyes, es mi Creador. Y ante ti hoy me postro, mi Señor. Ya escucho las trompetas y los ángeles cantar. El que está sentado en el trono es Dios. Santo, santo es nuestro Dios.
Junto al trono de Dios hay sanidad. Junto al trono de Dios yo siento mucha paz. Ven y adora al Criador, ven, inclínate ante el Rey. El que vive para siempre es nuestro Dios. Y muy pronto estaremos junto al Rey, junto al trono del gran Dios y fuerte Jehová. Y corona nos dará y un vestido celestial de adorar a Dios por la eternidad. Reyes es mi Creador, y ante ti hoy me postro, mi Señor. Ya escucho las trompetas y los ángeles cantan. El que está sentado en el trono es Dios. Santo, santo es nuestro Dios. Ya se escuchan a los ángeles cantar. Y la gloria del Señor llena todo este lugar. Vamos todos a adorar al que está sentado en el trono es Dios. Al que está sentado en el trono es Dios. En la visión de Juan, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad fueron creadas. El que está sentado en el trono es Dios. El que está sentado en el trono es Dios. Estamos llegando a la tercera y última parte de nuestro repaso de la lección número 10, el tercer viaje misionero de Pablo. Ya hablamos también de su viaje por Troas, por Mileto, y ahora llegamos a Tiro y Cesarea. Allí encontramos, Pastor Julio, a un profeta llamado Agabo, quien le da una advertencia muy concreta, le actúa la advertencia de lo que va a venir. Es interesante cómo es que Dios utiliza personas para advertirnos sobre las cosas que vendrán, y esta no fue la excepción en la vida de Pablo. Sí, esta advertencia no solamente es para Pablo, sino es para toda la iglesia, ¿no? Ahí a través de este hombre que se llamaba Agabo. ¿Quién era Agabo? Bueno, era un profeta en Jerusalén, ¿verdad? En Hechos 11, 27 al 30 se menciona cuando él profetiza que iba a venir una hambruna, ¿verdad? Y entonces la iglesia hace preparativos para lo que vendría. Este mismo profeta es utilizado por el Espíritu Santo. Y la manera en que hace saber lo que acontecería con Pablo, lo hace de una manera muy singular, ¿no? Llega y agarra el cinturón de Pablo, dice allí en Hechos 20, y se amarra los pies y las manos, ¿no? Y dice, así van a amarrar al dueño de este cinturón, ¿no? Bueno, está profetizando a la manera de algunos profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo interesante de aquí es que el Espíritu Santo advierte, ¿verdad?
Y también lo interesante de aquí es la decisión que toma Pablo. El Espíritu Santo advierte, pero el que decide es Pablo. ¿Voy o no voy? Yo no sé qué habré hecho yo. Porque si te actúan la profecía y la advertencia, ¿qué vas a tomar una hacer? decisión. Claro, tú tienes que decidir. El Espíritu Santo no decide por ti. no. El Espíritu Santo solamente te advierte y te dice Lo que que va va a venir. Y tú dices, bueno, pues voy o no voy. Ahora, lo siguiente que voy a decir, pues se prestan muchas conjeturas, pero ¿qué habría pasado si Pablo decide no ir? Bueno, no lo sabemos, pero yo siempre que leo esta parte de la Biblia digo, híjole, qué tremendo esto, ¿no? Que aún Pablo, sabiendo lo que le iba a acontecer, pues él decide ir, ¿no? Él decide ir. Y yo la primera vez que leí esto siendo joven, dije, no, Pablo, no vayas. Yo pensé eso, no. Eso pensé yo. Pero bueno, ya con el pasar del tiempo y los años y la relación con Dios, pues creo que Dios nos va madurando, ¿no? Y para mí la respuesta de Pablo es muy importante, muy valiente. Es la respuesta de Jesús. De ahí lo aprendió. Así es. Es la respuesta de Jesús. Así El mismo es. Jesús tenía miedo de subir a la cruz. Exactamente. Entonces, yo creo que cuando uno está comprometido con Dios y con su iglesia, uno toma decisiones valientes, ¿no? No se ponen a pensar en lo que me va a pasar, en lo que yo quiero, sino que te pones a pensar en qué es lo mejor para Dios y su iglesia. Y Pablo estaba tan comprometido con la misión de Dios que a costa de su propia vida, él dijo, yo voy. Claro, ya la próxima semana vamos a ver más detalles, ¿no? Que son muy importantes también, pero yo creo que esta es una lección muy importante para nosotros. Anteponiendo el deber por encima de la comodidad. Yo pienso que eso es muy importante, pastores, porque de alguna manera todos somos dirigentes y estamos dispuestos a ir a donde Dios nos mande, pero no todos estamos dispuestos a ir a donde Dios nos mande. Cuando de repente te van a mandar a algún lugar, tú dices, sí, pero a mí ¿por qué? O yo ¿por qué? ¿Qué hice? O un día recuerdo que un pastor me dijo, no hombre, yo no iría nunca a Ciudad Juárez, por ejemplo. Le dije, ¿cómo? Pero entonces, ¿quién va a predicar a Ciudad Juárez? Pues alguien tiene que ir. Ah, que está bien peligroso. Pues sí, o sea, está bien peligroso. Hay un montón de lugares bien peligrosos, pero alguien tiene que ir, anteponiendo el deber y el amor a la misión que nuestra comodidad. Qué difícil decisión. A mí me llama la atención que en el libro de los Hechos, cuando se habla en plural, se incluye Lucas, ¿verdad? Porque él estuvo presente en esas situaciones. Y aquí es una de esas partes, ¿no? Dice el versículo 10 de Hechos 21 que permaneciendo nosotros allí, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y dentro de los que le decían a Pablo, no vayas, estaba Lucas, porque él dice, y nosotros le decíamos más adelante en el relato, lo dice, ¿no? Entonces, ahí como que ellos mismos le estaban dando la salida a Pablo, una salida fácil, pero aún así él no lo aceptó. Gracias, pastor. Pastor hermano. Sí, pastor, yo creo que la respuesta de Pablo a estos hermanos de que no vayas, ¿verdad? Si Agabo viene y te dice que te esperan, que te van a apresar, ¿verdad? Pues no, ¿para qué vas? Yo creo que esto nos remite a la conversión de Pablo, ¿no? Fue un llamado personal, ya hemos estudiado eso. Muchos vieron, los que sus acompañantes vieron la luz, pero solamente él quedó ciego. Escucharon la voz, pero no entendieron, solamente Pablo lo entendió. Fue un llamado personal. De tal manera que él lo que le dijo al Señor es, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces cuando nuestro Dios manda
Ananías a que recobre la vista a Pablo, le dice, ¿no? Conocemos este versículo, Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí. Dios lo escogió. ¿Para qué? Para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. O sea, Él lo llamó con un propósito específico. Este va a predicar. Y el versículo 16 dice, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Amén. O sea, su ministerio va a estar colmado de problemas y dificultades. Y Pablo lo aceptó así. Lo aceptó así. ¿No? Por eso, cuando se despide en Mileto de los ancianos de Éfeso, les dice, pues yo les prediqué el evangelio, ¿verdad? Y no sé, dice él, dice el versículo 22, Hechos 20:22. Y ahora, impelido por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo me manda, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá. Lo único que sé es que por todas las ciudades, el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. No sé qué va a pasar, pero el Espíritu Santo me ha dicho que me esperan tribulaciones y prisiones. Y el versículo de memoria de esta semana es, pero de ninguna cosa hago caso. No hago caso de prisiones, tribulaciones, problemas, apedreamientos, golpes con varas, que todo lo que ya hemos visto que padeció. Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, Jesús, de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. En poco estimo todo lo demás, con tal que acabe la carrera y que cumpla el ministerio que el Señor Jesús puso sobre mí. Así que él estaba dedicado a eso, a predicar el Evangelio, no importara lo que pasara. Y ahora acá donde llegaron en Cesarea, pues dice lo mismo. ¿Qué hacen ustedes aquí llorando, no? ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo estoy presto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Qué vida, ¿no? Una vida entregada totalmente al ministerio que el Señor puso sobre sus hombros. Y a Timoteo le dice, he acabado la carrera. Amén. He guardado la fe. Es unas palabras llenas de satisfacción. No me quedé con nada. Todo lo di, ¿no? Ojalá que nosotros también podamos hacer eso, ¿no? Pusieron una tarea sobre mí, la cumplí en el nombre del Señor, pasara lo que pasara. Amén, amén. Una decisión encomiable, Pastor Yolo. Sí, o sea, de hecho, bueno, es interesante, ¿no? Porque en Mileto, cuando él le dice a los ancianos que tiene miedo de que puede pasar, pues dice que lloran, sienten que ya no lo van a volver a ver. Cuando pasan a Tiro, en el capítulo 21, en el versículo 4, dice, hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días, y ellos, por el Espíritu, decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. En Tiro también los hermanos le advierten, y ahora en Cesarea el profeta también le advierte. Pero el pensamiento de Pablo no cesa, aunque hay una advertencia, tampoco dice que el Espíritu le dijo que no fuera, solamente le advirtió. O sea, de alguna manera Dios, a través del Espíritu Santo, le está diciendo a Pablo, pues mira, esto te puede pasar, estás dispuesto. Nunca se lo prohibió, nunca el Espíritu Santo le dijo, como en otras ocasiones, le impedía no pases, ir. no es necesario que pases. Buen punto. En esta ocasión no le dice no, pero sí le advierte. Eso es algo muy interesante. Bueno, y es una lección para nosotros. Pablo es advertido por el Espíritu. O sea, Pablo no tiene en su mente duda de que es el Espíritu Santo el que le está diciendo. No es que a los hermanos se les ocurrió. El Espíritu Santo le está diciendo. Pablo lo tiene claro. Pero también Pablo tiene claras sus convicciones. Pablo sabe y Pablo tiene preocupación por la iglesia de Jerusalén. Está pasando por una situación difícil. Entiendo, creo que él llevaba ofrendas. Así que él había recolectado
ofrendas, y él tenía preocupación de llevar esas ofrendas para ayudar a una iglesia que en Jerusalén estaba pasando por una prueba bastante difícil. Ahora, esto, la expresión de Pablo, esa fuerza de Pablo, tiene que ver con convicciones. Es decir, no tienes que tener el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene que haber hecho una obra de convicción en tu corazón para que ni siquiera, porque Pablo dice, no solamente estoy dispuesto a que me amarren las manos, hasta la misma muerte estoy dispuesto a ir por causa del nombre de Cristo Jesús. Entonces, había una tremenda convicción. Pablo sabe que le debe prácticamente todo a Cristo y está dispuesto a darlo todo por Cristo. Entonces, esta lección para mí es una lección muy, muy importante para nosotros, porque nosotros tenemos la tendencia a desanimarnos por cualquier cosa, que si el hermano me miró mal, que si están hablando mal de mí y tengo un cargo, una responsabilidad, que el hermano ya está diciendo que yo no sirvo, lo voy a dejar, que están hablando mal de mí, lo voy a dejar, que no funcionó el plan que tracé para mi departamento, voy a dejar el cargo. Es decir, la actitud de Pablo nos está diciendo que a pesar de que hable mal de nosotros, a pesar de que enfrentemos un problema, a pesar de que sabemos que el reto es fuerte, si tenemos la convicción de que el Espíritu Santo puso una misión para nosotros, tal vez la misión no es recorrer toda Asia, tal vez nuestra misión es en nuestra iglesia local, ahí hay una misión, y tenemos que estar seguros de que el Espíritu Santo nos dé esa convicción, para que nada de lo que ocurra a nuestro alrededor nos mueva de ese cumplimiento de esa misión. Amén, así sea. Pues hemos llegado al final de nuestra lección número 10. Vamos a despedirnos como acostumbramos con un mensaje final de todos los que hemos participado en esta ocasión, comenzando con el pastor Julio Díaz. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, pastor, muchas gracias. Es una lección que es muy alentadora, ¿no? Que nos da una lección muy importante a nosotros los cristianos, porque como que estamos tranquilos con lo que tenemos, ¿no? Y a ver a Pablo tan inquieto, como lo mencionó alguno de los pastores, que viajaba, que iba, venía, se preocupaba por la iglesia, pasaba por acá y atendía, pues es algo digno de imitar. Ahora, no solamente hizo eso Pablo, sino lo hizo con problemas, con dificultades, con muchos obstáculos muy serios, pero él siempre seguía adelante. Ojalá que cada uno de nosotros pues tomemos esa lección y pues seamos imitadores de eso, ¿verdad? Amén. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor. Los exorcistas callejeros, ¿verdad?, dijeron, os conjuro por Jesús al que predica Pablo. Pablo predicaba a Jesús porque lo conocía. Pablo predicaba a Jesús porque había tenido una relación plena con él. Por eso sanaba, por eso predicaba con eficacia, por eso a pesar de todas las cosas que pasó, todos los sufrimientos por predicar el Evangelio, él lo soportó. Entonces el secreto es tener una relación con Cristo Jesús. Yo creo que esa es la invitación. Tener una relación con el Espíritu Santo, conocer su voz, dejarse dirigir por Él, conocer a Cristo Jesús. Si queremos predicar el Evangelio, pase lo que pase, ¿verdad?, y que Dios nos tome como instrumento suyo, hay que tener una relación con Él. Amén. Y la invitación es esa. Amén. Muchas gracias. Pastor Jordan. Bueno, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de que debemos ser fieles a Dios cuando ocurren cosas buenas, pero también cuando ocurren cosas malas o difíciles en nuestra vida. Cuando él escribió, y me gustaría leer un par de versículos de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, el versículo 8 en adelante, Pablo dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, Pablo está completamente seguro. Podemos pasar por situaciones difíciles, pero el que tiene la última palabra
es Cristo Jesús, y en Él debemos aferrarnos cuando vengan las pruebas, y Él nos dará la victoria final. Amén. Muchas gracias. La palabra con la que quisiera concluir es desprendimiento. ¿Qué nos mueve? Dentro de la iglesia, como obreros, como líderes, ¿qué nos mueve? ¿Nos mueve la comodidad? ¿La zona de confort? ¿Los bienes materiales? ¿La posición? ¿O nos mueve el amor por Dios y por sus almas, por las personas? Dios permite que podamos desarrollar esta virtud del desprendimiento y que podamos imitar no solamente a Pablo, podamos imitar a Jesús, porque ellos fueron los que nos colocaron el ejemplo de una vida de servicio. Nos esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.